Orlando, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Diego, amigos de La Razón? Allá en Bolivia les mando un saludo. Igual a la gente de Piedra, Papel y Tinta, un gusto poder estar aquí. Para nosotros el gusto que pueda compartir un poco respecto a cómo se ha vivido esta jornada. A propósito de esta segunda vuelta, vamos a este primer informe para arrancar con la entrevista. Daniel Noboa y Luisa González reeditarán balotaje en Ecuador con estrecho margen. El presidente lideraba la primera vuelta del domingo con el 44,6% de los votos, seguido de la candidata izquierdista con el 43,9%, una mínima ventaja, según datos oficiales. Estamos casi en un empate técnico ya. En un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos. Esta leve ventaja de Noboa sobre González es insuficiente para evitar una segunda vuelta el 13 de abril, como ya ocurrió en la elección que ambos disputaron en 2023 cuando el expresidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso. Ambos candidatos son la expresión de un país dividido entre el regreso de la izquierda al poder y la continuidad del joven mandatario Noboa, que predica mano dura contra el crimen. Los ecuatorianos esperan que el próximo gobierno pueda reflotar una nación en crisis económica dividida y anegada por la guerra entre una miríada de carteles enfrentados por el botín de la cocaína. Bien, tras ese informe que nos pone un poco en contexto, Orlando, ¿cuál el panorama 2 días después del proceso electoral? Bueno, Diego, ahora con el último corte del CNE para que tengan un poco más claro cuáles han sido los resultados, Daniel Noboa tiene un 44,15% y Luisa González un 43,95%, es decir, son milésimas muy cortas. La tendencia, como lo habían dicho, es un empate técnico. Ahora la pregunta va a ser cómo van o cuál va a ser el cambio que los candidatos realizarán en la próxima campaña electoral que empiece el 24 de marzo hasta el 10 de abril. La tendencia no se sabría. Se hablaba sobre los candidatos como Andrea González o Leonidas Issa, sobre si van a pronunciarse a quién apoyarían, pero esto de endosar votos sabemos que no existe. Entonces vamos a ver también el comportamiento del electorado y cómo van a realizar estas campañas los candidatos. Ahora, básicamente, estos dos candidatos acumulan el 90% de los votos. El otro 10% se va entre los otros 14 candidatos, porque eran 16 en total. ¿Qué tendencias tiene Leonidas Issa, que es del movimiento Pachacuti? Se entiende que es un poco más progresista. En el entendido de Andrea González, ¿qué tendencia tiene o qué corriente tuvo durante este proceso de campaña? Bueno, para poder marcar un poco, quizás Andrea González sea un poco más de centro derecha, Leonidas Issa un poco más centro izquierda. Las tendencias ahí se pueden marcar igual. Por ejemplo, el Movimiento de Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa, ADN, del oficialismo, no es una tendencia de derecha como se piensa, sino más bien ellos lo catalogan como de centro izquierda. Entonces, habría que ver cómo van a resultar quizás negociaciones o cómo van a ser estos discursos que van a tener con Andrea González y Leonidas Issa, que pueden significar el cambio del panorama político previo a las elecciones del próximo 13 de abril. Ahora, Orlando, ¿qué pasó con Daniel Noboa? Porque fue electo hace 15 meses. Cualquiera creería que el entusiasmo aún, o la luna de miel denominada después de un proceso electoral, continúa. ¿Qué desencantó para que no arrase de repente en las elecciones? Mira, Diego, una serie de factores que creo que fueron determinantes quizás para ver este tipo de resultados en las elecciones. Por ejemplo, tuvimos en el país apagones de hasta 14 horas diarias. Eh, Hubo caso de unos niños de las Malvinas que desaparecieron, entonces que fueron
fuertemente criticados por varios organismos, y creo que eso sumó también a que el presidente Daniel Noboa no podía salir a campaña electoral con normalidad. Es decir, ahí también existieron algunos procesos de consultarle a la Corte Constitucional si era necesario, porque existían como unos vacíos dentro de, ya que Daniel Noboa no fue elegido de forma en unas elecciones ordinarias, sino fueron extraordinarias. Recordemos que esto fue a raíz de la muerte cruzada de Guillermo Lasso. Luego llegan las elecciones extraordinarias y las gana Daniel Noboa. Entonces creo que esta serie de sucesos que pasaron a lo largo de los últimos meses le jugaron quizás a Daniel Noboa una carta en contra. Ahora, ¿de qué manera el enfrentamiento con su vicepresidenta empezó a calar en el mismo electorado de repente de Daniel Noboa? Mira, Diego, el problema que tuvo Daniel Noboa con Verónica Abad fue desde el día uno. Eso se marcó. De inmediato Daniel Noboa le mandó a Israel, le mandó a hacer unas delegaciones allá para que no esté aquí en Ecuador. Y fue desde el primer momento. Recuerdo que cuando posesionó a los ministros en Carondelet, Verónica Abad se encontraba en otro lugar. Entonces desde ahí había el discurso de que había una pelea entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Y luego esto fue el resultado de varios problemas que fueron surgiendo alrededor de los últimos meses, también en instancias del Tribunal Contencioso Electoral, haciéndole seguimientos a la Corte Constitucional, y todo eso también desencadenó en quizás generar otro problema para Daniel Noboa, perdón. ¿Cuál es la situación económica actualmente del Ecuador? Mucho se ha hablado de los apagones, de la violencia, que de ser uno de los países de repente donde la violencia estaba controlada a ocupar uno de los primeros lugares en torno a este delito. Pero, ¿cuál es la situación económica? Bueno, ahora la situación económica obviamente también hay que entenderla desde el punto de, luego de la crisis energética, existieron varios problemas también a nivel económico, obviamente, pero no te quisiera dar tampoco como un juicio de valor para poderte explicar si es que esto está bien o estamos mal. Más bien eso sí me gustaría que quizás te lo pueda explicar un analista económico, el cual te pueda detallar de manera ordenada cómo es el funcionamiento y cómo ha venido desarrollándose en los últimos meses con el gobierno de Daniel Noboa. Y la sensación en la calle, la gente que percibe que mejoró su vida en estos meses o en estos años versus a lo que vivía, no sé, un tiempo atrás. Creo que igual como puedes observarlo en lo de las cifras de esta primera vuelta, esto es dividido. Hay gente que menciona que ha mejorado y otra gente que quizás mencione que no ha mejorado. Entonces ese discurso se traslada también a las urnas, y es por eso que los candidatos del oficialismo de la Revolución Ciudadana tienen una tendencia casi en un empate técnico. Ahora, mucho se ha hablado y se ha analizado, diríamos, respecto a la fuerza del correísmo y si ha ido rompiendo su techo o ha ido, diríamos, subiendo su piso. ¿Cómo vienen analizando en el tema del Ecuador rumbo a esta segunda vuelta? ¿Es este el techo del correísmo, el obtenido por Luisa González el pasado domingo, o es el piso, diríamos? Yo creo que ahí hay dos puntos claves. El primero es que obviamente se llega a romper como el techo que se hablaba del voto duro del correísmo, pero también hay que tomar en cuenta que al haber 16 candidatos en estas elecciones, pues hay una fragmentación de los votos y se crean como unas bisagras dentro del proceso electoral. Entonces habría que ver si es que en la segunda vuelta se puede marcar que este fue el voto duro del correísmo, si es que fue este techo, o si es que quizás se llega como a incrementar un poco más y, como lo mencionaste, este simplemente era el suelo. Ahora, Orlando, dentro de las tendencias de los 16 candidatos, o por lo menos
de los 14 restantes. Usted ya nos decía que en el caso de Leónidas Issa se consideraría centroizquierda, que según el último conteo que vi, llegaba al poco más del 5%. En el caso de Andrea González, diríamos centro-derecha, algo más del 2%. Los otros candidatos realmente hay algunos que no llegan ya al 1%, pero en proporciones más o menos entre centro-izquierda, centro-derecha, ¿en qué proporciones están los demás candidatos? Para más o menos jugar a la matemática, porque como bien usted decía, no se puede hacer algo automático de decir, ok, todos los de tendencia centro-izquierda votarán hacia Luisa González. Mira, Diego, en su mayoría son partidos de centro-izquierda o de izquierda. Claro, hablábamos sobre esto de que es difícil poder endosar esos votos también, pero te puede marcar algo. Ahora, algo que también te quiero mencionar es que el voto de los indecisos, los votos nulos y blancos, son cerca del, según los últimos datos, del 8-9%. Es decir, el voto de los nulos y blancos suma mucho más que los 14 candidatos restantes que no llegan en su mayoría en el 0.5%. Bueno, entonces... Eso será clave también, perdón, Diego, poder marcar y que los candidatos puedan llegar a estas personas que aún seguían indecisos y tienen este voto nulo o blanco. Bueno, esto podría ser el gran cisne negro de la segunda vuelta el próximo 13 de abril. Este 8-9% que puede, o que prácticamente va a definir quién va a gobernar el Ecuador. ¿Se sabe más o menos qué tipo de votantes son justamente quienes conforman este 8-9%? ¿Se preveía eso en las encuestas que se iban publicando? Sí, en realidad, primero quiero decir algo sobre lo de las encuestas, es que en su mayoría fallaron y también había esta tendencia de no saber muy bien cómo se iban a producir primero el ausentismo y luego estos votos nulos o blancos. Se mencionó desde el CNE que es una tendencia normal que suele existir en primeras vueltas de este porcentaje. Ahora, conocer que, por ejemplo, qué lineamiento pueden tener es complicado. Eso sí, es muy complicado, pero en segunda vuelta lo que suele suceder es que ese 8-9% sí se puede incrementar quizás para algún candidato dependiendo del discurso y cómo vaya a manejar la campaña electoral que va a ser del 24 de marzo al 10 de abril. El factor económico, sin lugar a dudas, es importante, usted ya lo mencionaba. El factor de seguridad, o en este caso de inseguridad que vive la República del Ecuador, veíamos que justamente había organizaciones políticas de derechos humanos que denunciaban esta especie de militarización de las fronteras horas antes de las elecciones. Algunos intuían que era para evitar algún tipo de, por ejemplo, llegada de ecuatorianos y que puedan votar, que de repente vivían en países vecinos. Pero de cara a la segunda vuelta, usted, ¿dónde cree que van a poner la mirada o el foco los dos candidatos? Bueno, Diego, yo aquí lo que pensaría que deben hacer los candidatos y es de entrar netamente a territorio, trabajar directamente con las personas. Obviamente el tema de seguridad, el tema de economía, de trabajo será importante que lo puedan dialogar, pero principalmente creo que es que esta especie de personaje que los electores aún no conocen puedan conocerlo estando el candidato en territorio, que pueda conversar con las personas, que conozca las necesidades de las personas, por lo que está atravesando esa provincia, ese cantón. Entonces será importante que, más allá de centrar su discurso dentro de algún tema en específico, que ellos estén en territorio y puedan escuchar a las personas. Eso va a ser fundamental. Bien, Orlando, usted nos decía cuándo va a arrancar, diríamos, la campaña formalmente rumbo a la segunda vuelta. Nos decía una fecha
de marzo, y hasta eso, ¿qué va a ocurrir y qué no puede ocurrir? Bueno, en realidad aquí hay un vacío legal también en el Código de la Democracia, que aquí no hay control, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, los candidatos lo que suelen hacer es subir a sus redes sociales, son propuestas, son propagandas políticas. Entonces, inicia ahí. En realidad debe existir como un silencio electoral, pero las redes sociales, al no estar controladas por el Código de la Democracia, pues tienden a salirse un poco de esa ruta y comenzar a trabajar desde redes sociales. Vamos a ver ahí qué es lo que va a pasar, cómo van a comenzar a interactuar los candidatos, pero lo fuerte creo que va a ser también dentro del inicio de la campaña electoral, cómo van a trabajar ellos. Eh, Orlando, quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue de Lenín Moreno, expresidente de la República del Ecuador? Fue, diríamos, el artífice del bloqueo del correísmo. Él permitió que, por ejemplo, un Guillermo Lasso, muy asociado a la banca, diríamos, se apropie de la presidencia y con esto le abren la puerta a la derecha. ¿Qué pasó con Lenín Moreno? Mira, Diego, Lenín Moreno, luego de lo que salió, dejó sus funciones como presidente. Ha sido un personaje político aislado dentro de la política ecuatoriana. eh, en muy pocas ocasiones se ha pronunciado, en realidad. Ha habido pronunciamientos desde su cuenta de X, pero te podría decir que casi nula la presencia del expresidente Lenín Moreno. Eh, y aparecieron algunos otros ex candidatos o ex personajes, digamos, de la política ecuatoriana. Por ejemplo, ¿qué es de Guillermo Lasso? Yendo un poquito para atrás. Bueno, Guillermo Lasso mantiene como un discurso con jóvenes, se sabe reunir a hablar de política con jóvenes, tiene, creo que es un espacio en el que hacen una especie como de comida, de cena, y comienzan a charlar de temas políticos, económicos. No se lo ve tanto igual, se lo ve solo en estos espacios, pero sí que es un poco más visible que Lenín Moreno. Eh, Orlando, el factor y la población indígena, que en algún momento llegó a, diríamos, volcar su voto, Leónidas Issa, usted me corregirá, llegó incluso a alcanzar un 16% de los votos. Hoy estamos hablando de un 5%. Hubo movilizaciones muy fuertes en el Ecuador, sobre todo protagonizadas por pueblos indígenas contra el gobierno de Guillermo Lasso. ¿De qué manera se han ido desarmando, desarticulando o perdiendo poder los pueblos indígenas en la disputa política en el Ecuador? Yo creo que hace varios años existieron algunos problemas dentro de los movimientos indígenas, y ahí fue como que comenzaron a existir estas fracturas dentro de estas organizaciones y movimientos. Quizás hace unos años atrás, y cuando el Pachacuti era un poco más fuerte, diría yo, aunque ahora es la tercera fuerza política en la Asamblea, diría que hubieran tenido mayores opciones quizás de llegar o hasta una segunda vuelta, pero estos problemas internos, de estas fracturas o fisuras que existieron en los movimientos y organizaciones, creo que hizo que se vaya perdiendo un poco más de terreno. Orlando, usted nos mencionaba la situación de la economía, hemos hablado un poco de la política, de refilón yo hablaba algo de seguridad. En el anterior proceso electoral, un candidato a la presidencia fue asesinado, candidatos a concejales, a alcaldes también. ¿Cómo se ha disminuido o no el tema de la violencia en estos últimos meses? Bueno, el candidato fue Fernando Villavicencio, exasambleísta y candidato a la presidencia. Esto fue el 9 de agosto, y
todavía sigue, o sea, suenan todavía estos casos de asesinatos de alcaldes, de candidatos, pero sí creo que ha disminuido un poco. Esta tendencia también se ve por los candidatos, por ejemplo, a la presidencia tenían mayor resguardo de seguridad policial y en algunos casos hasta militar. Orlando, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. La verdad que nos ha dado de manera muy precisa una mirada desde diferentes ángulos de lo que ocurre en el Ecuador, más allá de lo que podamos informarnos a través de los medios. Vamos a estar molestándolo seguro antes del 13 de abril y posteriormente cuando elijan las ecuatorianas y ecuatorianos un nuevo presidente o presidenta. Muchas gracias, Orlando. No, muchas gracias a ustedes, Diego. Un gusto poder estar aquí en La Razón, en Piedra, Papel y Tinta. Qué gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, estuvo con nosotros Orlando Vaca, periodista de El Comercio de